Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a estar hoy iniciando la palabra con el libro de los Efesios, que Pablo escribió a la iglesia que se encontraba en Éfeso, en el capítulo 5. Por la construcción que tiene la carta, vemos que era una iglesia madura o que tenía mucho conocimiento. Así que son cosas que conocemos aquí, son fuertes, y el apóstol conocía a las personas de ese lugar. Vamos a ver aquí la carta a los Efesios, capítulo 5, dice verso 26. Estamos poco a poco acercándonos al final de la pandemia. Todos los países se han esforzado grandemente por tener la solución, y ya algunos países hasta han anunciado que en las próximas semanas, digamos, Rusia dice que para septiembre estaría ya sacando la primera cantidad de vacunas, y otros países que están corriendo también. De Estados Unidos ni hablemos, ayer hablaba Donald Trump. Pero Costa Rica mismo está sacando también medicamentos que pueden eliminar gran cantidad de los efectos, o sea que las personas no van a morir más, van a ser casi un resfriado nada más. O sea, pero eso nos está indicando a nosotros que, como dice Mari en su refrán, aunque aparentemente no nos congreguemos, la iglesia sigue marchando. Así que tampoco es que tenemos que prepararnos como nunca, porque son los tiempos ya finales para un mundo que queda preparado para recibir el mensaje del Evangelio. O sea, creo que tenemos que luchar muy fuertemente. Y dice aquí la palabra en el capítulo 5, verso 26 y 27 del libro de los Efesios. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la palabra es lo que nos dice cuál es la dirección que tenemos que llevar, y en esa palabra somos santificados, somos lavados por la palabra. Y sigue diciendo aquí en el verso 27, vea el punto: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En otras versiones dice para presentársela una iglesia que estuviese llena de gloria. O sea, ¿qué significa eso de gloria? Una iglesia gloriosa. Creo que debemos entender, y un día esto se escuchaba a un pastor, que pareciera, pero no es cierto. Seguimos orando por los enfermos, sigue Dios sanando enfermos, sigue libertando a los cautivos, sigue haciendo grandes milagros financieros. O sea, sigue caminando todo por igual. Porque como dice el apóstol, la palabra no está cautiva, no estaba en la cárcel como él. La palabra sigue avanzando por el mundo entero. Así que, ¿qué significa? Que es una iglesia gloriosa, es una iglesia llena de poder. O sea, que ahora que ya terminemos en los próximos meses esta pandemia, y que podemos otra vez salir a las naciones, hay que entender que creo que Dios nos está preparando bajo el poder del Espíritu Santo. Dice que viene por una iglesia gloriosa, y el único que puede darle el ingrediente de gloriosa es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Así que sigamos orando y pidiendo: Señor, llénanos de tu gloria, llénanos de poder y llénanos de unción. Seguimos haciendo milagros. Si aquí vemos ahora ahí a Carpio sano, vemos a otros hermanos sanos, y seguiremos viendo más sanidades y más milagros. Así que dice aquí: a fin de presentársela una iglesia que gloriosa. Jesús fue el que nos dijo que seríamos grandes en medio de ese mundo. Él dijo: vayan al mundo entero. En este pequeño y corto tiempo que hemos estado sin podernos mover, porque es un corto tiempo de unos meses, pero en estos años el Señor ha seguido moviéndose a través de nosotros, ha seguido haciendo milagros. Y noten algo aquí, vamos al capítulo 14 del Evangelio de Juan. Vamos un poquito para atrás, San Juan capítulo 14.
Vamos a ver lo que dice aquí la palabra, porque si lo hubiera dicho un hombre, tendríamos dudas. Pero aquí lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Todo lo que dijo Jesús es ley. O sea, ninguna palabra que Jesús dijo queda por fuera. Todo lo que Él dijo se cumple. Todo, dijo Jesús, pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. O sea, la palabra de Jesús es autoridad total porque es palabra de Dios. Y Dios no tiene variante en nada de lo que dice. Ni le sobran las palabras como a veces nosotros, pero en cuanto a Jesucristo no. Y aquí dice la palabra lo siguiente, capítulo 14, verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree. ¿Qué significa creer en Jesús? Significa seguir las leyes, seguir la vida como Él la anunció. ¿Qué tipo de vida es la que nosotros tenemos? Dice, verso 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. O sea, noten esto. Si lo que hizo Jesús en esta tierra fue glorioso, Juan dice que si escribiéramos todo lo que Jesús hizo, tal vez no cabría en todos los libros del mundo. Ahora, si ese no fue el nivel que Jesús dijo para la iglesia, Él no puso tope. Las obras que yo hago, ustedes las harán también. Ese sería el tope. Y lo que Él hizo fue grande, levantó muertos, así que sanó a todos los enfermos, paralíticos, cojos, ciegos. Si le faltaba una pierna se la hacía, si le faltaba un ojo se lo ponía. O sea, esa era la gloria que Él estaba manifestando de parte del Padre. Pero Él no puso a la iglesia hasta allí. O sea, Jesús hubiera dicho, ustedes van a ser solamente hasta donde yo hice. O sea, es una iglesia gloriosa, llena del poder del Espíritu Santo. No es mentira, si Jesús lo dijo, son realidades. Nos cuesta a veces creer estas cosas tan grandes. Así que si Jesús sanó enfermos, levantó muertos, nosotros levantamos muertos. Si Jesús levantó paralíticos, levantamos paralíticos. Si le traían los cojos y los sanaba, nosotros también vamos a sanar cojos. O sea, llega el momento en que veremos las piernas crecer, donde no hay. Manos que no tienen brazos van a crecer y Dios va a hacer brazos y piernas y va a hacer milagros creativos de todo tipo. ¿Por qué razón? Porque la segunda parte del verso Jesús dijo lo siguiente. Dice, Él las hará, el que cree, Él las hará. Y lo puso como en singular. Él las hará, al que cree. O sea, ahí si usted quiere poner su nombre, comience a creer. Si usted comienza a creer, comienza a caminar en esa vida de fe, se irá desarrollando hasta lograr estas cosas que Jesús dijo. O sea, porque a veces no crea que las cosas vienen tan fácil. Jesús era un hombre de oración y de ayuno y de búsqueda y de santificación. Si Jesús sí lo hizo en esas condiciones, nosotros también las podemos hacer. Y sigue diciendo aquí la palabra. Dice, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. O sea, en otras palabras, Jesús dice, una vez que yo llegue al Padre, presente el sacrificio por el perdón de los pecados, ustedes tendrán el potencial de hacer mayores obras que las que yo hago. O sea, y las hemos visto. Hombres que Dios ha levantado el año pasado. Se nos fue el hermano Reinhard Bunker, que el Señor usó en África tremendamente, principalmente en Nigeria. Él contaba una vez un testimonio en el programa de Benny Hinn, como en 9 días de campaña, 6 días de campaña, el Señor le dio 9.200.000 personas. O sea, un ministerio gigantesco. A una misma Deutsche Welle de Alemania, porque él era de Hamburgo, Alemania, pasó un día parte de su obra ministerial, donde eran trailers gigantes llenos de impresoras, llenas de papel para poder imprimir toda la papelería que se le daba a las personas que se convertían. Eran tantas que tenían que estar haciéndolo mientras el Reinhard Bunker predicaba. Por eso él dice, las obras que yo hago y aún mayores. ¿Qué significa mayores? Eso significa que esta iglesia de hoy, Dios la está preparando antes de llevársela y la va a llevar llena de la gloria de Dios. Y ese poder ahí, mayores. Si Jesús hizo grandes obras gigantescas que hoy las seguimos admirando, pero Él dice, ustedes si creen, que el que cree va a hacer mayores obras que las que yo hago.
O sea, vamos a ver milagros sobrenaturales que ni siquiera entendemos que se pueden hacer hoy. O sea, ni siquiera las hemos entendido que Dios podría hacer obras de ese nivel en el día de hoy. Así que si Jesús hizo multiplicación de panes y de peces, no es extraño que a través de nosotros en estos días Dios multiplique alimentos si hay escasez. O sea, no hay problema. Dios puede multiplicar aún las medicinas. O sea, no entendemos porque Él dijo que haríamos mayores obras en este tiempo. Hemos visto que el apóstol Pedro hace 2000 años atrás, un poquito más, dice que en el día de Pentecostés se convirtieron 3000. Y fue algo grandioso. Pero con Reinhard Bonnke hoy, 9.200.000 personas. O sea, la iglesia ha venido creciendo en poder. Sanidades, cuando él oraba, los paralíticos se sanaban por montones y sobre todo los ciegos, que es una de las grandes problemáticas de África, la ceguera. Pero nosotros seguimos creciendo y oyendo y viendo milagros. O sea, grandes cosas que uno no entiende. Por eso me recuerdo un día ya con el hermano Fabricio, llegamos un día a bautizar a un muchacho y entramos al agua en el mar allá. Y no era no era el mar de aquí como tenemos Punta Arenas o Guanacaste. El agua estaba tal vez a 5 o 6 grados, porque ahí las playas son muy frías en el otoño y en el invierno. Y cuando entramos nosotros allí con el muchacho a bautizarlo, aquel mar se comenzó a mover poderosamente. Comenzó que en un momento dado el agua casi se nos lleva a Fabricio. O sea, que Dios está haciendo grandes poderes, grandes cosas con la iglesia. O sea, creo que esto no, si Jesús lo dijo, mayores obras. Haga un análisis de los milagros de Jesús, que fueron gloriosos y poderosos. Dice que hizo multiplicación de ¿qué? Para 7,000 personas de pan, para 8,000 personas y varias cosas más. O sea, no podemos pasar por alto estas palabras. Preparémonos. Así como Jesús se preparó para el ministerio y recibió la unción del Espíritu Santo, preparémonos nosotros, porque Él va a derramar del Espíritu Santo sobre toda carne. Y sobre nosotros va a haber un derramamiento del Espíritu Santo para comenzar a hacer milagros sobrenaturales, poderosos, que ni siquiera alguna vez alguien nos ha visto. Así que preparémonos. ¿Cuál es la preparación? Buscarlo a profundidad, estar buscando al Señor, santificándonos, estar en la presencia del Señor. Creo que tenemos tiempo y seguirán días en que menos cosas podremos hacer a nivel natural, pero son tiempos de buscar lo espiritual y cuando salgamos de esto salir bajo el poder del Espíritu Santo. Así que para lo que es maldición para el mundo, para nosotros es bendición, porque tenemos al que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso el apóstol Pablo dijo, viene por una iglesia para presentársela así, una iglesia que poderosa, gloriosa. Busquemos en estos tiempos. Creo que hay que hacerlo. Dios está haciendo. Ya estamos viendo los primeros moveres del Espíritu Santo en cuanto a sanidades y milagros. Y en cuanto vamos a ver milagros financieros, milagros creativos. Y sigue diciendo Jesús, digo el verso 12, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Aún hará, singular. O sea, que cualquiera que busque, cualquiera que en este momento crea esa palabra y comience a buscar y comience a santificarse, cualquiera, aquí no dijo Pedro, Pablo, los apóstoles, dijo, dice aquí, de cierto, digo, el que cree en mí las obras que yo hago, o sea, el que cree en Él. Son momentos de hacer grandes cosas. ¿Por qué no creamos esta palabra? Él lo está diciendo ahí, dice, las obras que yo hago, Él las hará también. No dijo la iglesia, dijo Él, en una ¿qué? Tercera persona, o sea, alguien singular, una sola persona que comienza a creer esta palabra de Dios, que es Dios Todopoderoso, haciendo grandes cosas. En el pasado vimos a Josué, que bajo una oración se detuvo el sol y la luna.
¿Qué pasa con nosotros? Creo que podemos detener y hacer cualquier cosa porque hay el Espíritu Santo es el Dios Todopoderoso en nosotros. Para Él todo es posible. Él es el Señor de todas las cosas. No hay nada imposible para Él. Nada es delante de Él, es algo, nada es grande, nada es nada. Él es todopoderoso, es infinitamente grande, poderoso y está con nosotros. Si quieres sigue derrotado. Porque eso es su escogencia. Pero si quiere, toma todo el poder. Aquí dice, hará mayores. ¿Tomará usted eso que Jesús nos hizo? Esto es un reto grande para la iglesia. Y ni siquiera para la iglesia, para cualquier persona que cree, dice ahí. Es un reto. Si quiere, si lo toma, y si quiere, no lo toma. Si quiere, sigue hundiéndose y sigue la línea del mundo. O si quiere, sigue la línea del Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo, administrador del poder de Dios, está con nosotros para hacer todas las cosas grandes. Dice que Él todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo puede. Es el Señor de todas las cosas. Así que si está en nosotros y seguimos el ejemplo de Jesucristo, que cuando leemos esto vemos el ejemplo del Señor. Y dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Y no terminó. El límite no es hacer las obras de Jesús. El límite es hacer mayores obras que Jesús. Así que no tenemos problemas. Sigamos orando, seguimos luchando, seguiremos haciendo mayores obras, seguiremos deteniendo la pandemia, seguiremos sanando enfermos. O sea, si no hay alimento, los multiplicamos. Yo no veo nada extraño eso. Porque si Jesús lo dice que yo también. Eso depende de nuestra actitud para con el Señor. En el libro de Juan, un poquito más adelante, en el capítulo 20, Jesús dijo lo siguiente en el verso 21. Es que es el Señor el que nos está mandando, no somos nosotros. O sea, yo no soy el que me estoy enviando a las naciones. No sé qué grandes cosas Dios va a hacer después de estos meses que hemos estado en preparación, no lo sé. Verso 21 del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Estábamos en el 14, pasamos al 20. Dice lo siguiente. Y cuando dice, hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos Verso 21 del capítulo 20. Estamos haciendo una introducción 21. Que vamos a ver el 21. No, 20 es que empezó. Dice, y los discípulos se regocijaron, dice, viendo al Señor. O sea, este evento ocurrió después de la resurrección de Jesús. O sea, todavía más. Ellos vieron a Jesús morir. Ellos lo vieron enterrar. ¿Y qué más dice aquí? Que después le vieron vivo. O sea, eso que Jesús hizo fue solo un anuncio de que así también nosotros, aunque muramos en la carne, nos verán resucitar otra vez. Y oiga lo que dice aquí la palabra. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Recibamos esa palabra, paz a vosotros. Pues estaban turbados de la muerte de Jesús, de la persecución, pero ahora se les presentó el Maestro con todo el poder. Ya no estaba muerto, ya no se iba a morir más, nadie podía hacerle nada. Y dijo las siguientes palabras después de la resurrección. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Noten esto. Así como me mandó el Padre, ¿y en qué condiciones el Padre mandó a Jesús? Lo mandó bajo el poder del Espíritu Santo. Dice que el día que fue bautizado en el Espíritu Santo, comenzó a hacer grandes milagros, comenzó a hacer grandes cosas, comenzó a las multitudes a seguirlo, por donde quiera los milagros lo seguían. Y él dijo, así como el Padre me envió a mí a este mundo, con todo el poder para vencer las tinieblas, para vencer sus obras, para vencer las enfermedades, para vencer la muerte, para vencer todas las cosas difíciles. Si usted quiere, lo cree, no estará atribulado. No hay nada que nos atribule a nosotros. No hay nada. Y si no hubiera alimento, Dios nos da el poder de multiplicarlo. No tenemos problemas. Y dice aquí, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. O
sea, los enviaba igual con el poder del Espíritu Santo, la unción y la gloria y los milagros y la palabra, para vencer a Satanás en todos los campos, para vencer las circunstancias en todos los campos. La gloria viene por una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga. O sea, una iglesia que va a hacer grandes milagros antes de salir de esta tierra. Antes de escuchar la trompeta y salir, el mundo se dará cuenta del poder glorioso de la esposa y la novia del Cordero. Será llena de esa gloria antes de salir de este mundo. Así es. Y oigan lo que dice el verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, a quienes se les retuviere les son retenidos. Dios nos dio una autoridad grande. No perdonamos pecados porque en ninguna parte los apóstoles lo predicaron. O sea, pero sí Jesús quiso decir, si usted no perdona a una persona, esa persona va a seguir en problemas con usted. Entonces dijo, si se lo remitieres, o sea, si usted dice, yo no tengo nada contra él, no tendrá nada contra él. Jesús mismo le dijo, Padre, perdónale los pecados a ellos, porque no saben lo que hacen. Felipe dijo, Padre, perdónales también. ¿Por qué? Esteban dijo, perdónales en el momento que estaba muriendo. ¿Por qué? Porque no quería que cayera juicio sobre ellos por haber atentado contra la vida de un santo de Dios. Así cuando usted perdona a alguien, evita que el juicio de Dios caiga sobre esa persona por haberse levantado contra usted. O sea, es que no somos cualquier cosa, somos poderosos. Somos grandes en Dios. Somos los hijos del Dios viviente. Fuimos escogidos para grandes cosas. Hemos visto milagros personalmente. Mari y yo hemos visto grandes milagros. Hemos visto resurrecciones. Hemos echado fuera demonios. Hemos levantado paralíticos. Hemos visto todo tipo de milagros. Y usted y yo estamos para ver todavía mayores obras todavía en esto. El mundo, antes de que la iglesia se vaya, este mundo va a haber una iglesia bajo la unción. Él sopló, dice, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Les daba ahora, ¿qué? La autoridad para ser llenos del Espíritu Santo. En ese momento recibieron, ¿qué? La promesa. Días después de que Él se fue de esta tierra, 10 días después, recibieron la unción del Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos que recibir más y más unción. Cada día el Señor nos llena más y más del Espíritu Santo. Créalo, comience a buscar esa realidad y usted levantarse como un hombre que hace las obras de Cristo y otros que para hacer mayores obras que las que Él hizo. Y como Jesús dijo, como yo, el Padre me envió a mí, con un poder que fue imposible a Satanás vencer. A nosotros también nos manda con poder que es imposible que Satanás nos pueda vencer. Cerca está el tiempo de la venida del Señor. Pronto sonará la trompeta, pero también más pronto creo que vendrá una unción del Espíritu Santo sobre nosotros. Ya lo estamos viendo. Oraciones que hacemos se sanan. Ya en algunos casos en que Dios quiere hacer otra cosa, ya esa es la autoridad divina. Pero en cuanto a nosotros, creo que Dios va a hacer grandes cosas. Vamos a predicar el Evangelio. Madres Unidas va a ser más grande que las que fueron las anteriores. ¿Por qué? Porque mayores obras vamos a hacer. Mayor cantidad de personas van a recibir milagros. Mayor cantidad de personas van a recibir la salvación de sus hijos y de sus jóvenes. Así que vamos a darle gracias al Señor y pidamos esa gloria. Padre, te damos gracias en esta noche. Recibimos la unción del Espíritu Santo. Usted dijo que mayores obras haríamos. Recibimos esa realidad. Y usted sopló para que recibiésemos el Espíritu Santo. Y recibimos la unción y recibimos el poder. Desde este momento, Señor, queremos ver mayores obras. Queremos ver una iglesia gloriosa, dice la palabra. Una iglesia llena de la gloria de Dios. Llénanos en esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos y aumenta la fe para que cada uno de mis hermanos reciba poder. Y aumenta la fe y aumenta el poder en nosotros para comenzar a ver mayores cosas. Llénanos de esa gloria, de ese poder, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Dios los bendiga.